Me llamaron una noche que mi esposa había metido un hombre a la casa. Lo que encontré me dejó sin palabras. Pero yo procedí a grabarla. Y en una reunión familiar mostré todos los videos. Voy a tratar de contar esto de la forma más clara posible porque todavía, aunque ya pasó un tiempo, recuerdo cada segundo como si hubiera ocurrido ayer. Yo estaba en la sala de mi casa, un martes cualquiera por la noche. Eran casi las 10 y estaba terminando unas cosas del trabajo en la laptop, cuando de repente recibí una llamada que cambiaría completamente mi vida. El número era de un vecino. No era alguien con quien hablara mucho, más allá de los saludos cordiales cuando nos cruzábamos en la entrada del residencial, pero su tono esa noche no fue el de un saludo. Apenas contesté, lo primero que escuché fue: «Oye, ¿tú estás en tu casa?». Le respondí que sí, que estaba en la sala. Entonces hizo una pausa incómoda y soltó: «Mira, no sé si debería meterme en esto, pero vi a un hombre entrar a tu casa hace unos minutos. No eres tú, y tampoco parece familia». Entró con confianza, como si conociera bien el lugar. Recuerdo que sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Al principio pensé que podía ser algún amigo de mi esposa, alguien del trabajo quizá, o algún vecino que había pedido prestado algo. Pero el tono del vecino me dejó claro que no era algo inocente. Mi esposa, en ese momento, se suponía que estaba acostando a los niños. La casa no es muy grande, y yo desde la sala podía escuchar si alguien entraba, pero ahí estaba lo extraño, yo no había escuchado la puerta principal abrirse. Me levanté de inmediato y caminé en silencio hacia el pasillo. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a delatar mi presencia. Todo estaba a oscuras, excepto una tenue luz que salía de la habitación matrimonial. Los niños dormían en sus cuartos, no había ruido de televisión ni de música. Solo ese silencio raro, casi denso. Me acerqué despacio, con cuidado de no hacer sonar el piso. A medida que me aproximaba, escuché voces. Una risa ahogada. El sonido inconfundible de dos personas tratando de hablar bajo para no ser descubiertas. La sangre se me subió a la cabeza. No quise entrar de golpe, no todavía. Saqué el teléfono del bolsillo y, con la mano temblando, abrí la cámara. Algo en mí me decía que necesitaba pruebas, que no podía simplemente confrontarla sin nada en la mano. Avancé un poco más y lo confirmé, la puerta estaba entornada. Desde el ángulo en el que estaba podía ver el reflejo de sombras moviéndose. Era ella. Y era un hombre, que no era yo. En ese momento sentí una mezcla de rabia, asco, impotencia, pero también un frío extraño. Era como si todo mi cuerpo se hubiera desconectado. Me limité a observar y grabar. La cámara captaba sus voces, las risas, el movimiento en la cama. No necesitaba más. No me atreví a entrar en ese instante. Sabía que si lo hacía, iba a perder el control. Y no quería que mis hijos escucharan gritos, ni escenas que no pudieran olvidar jamás. Cerré la grabación y retrocedí en silencio, con el corazón destrozado pero la mente encendiendo un plan. Me fui a la sala otra vez, fingiendo que nada pasaba. Abrí otra aplicación en el teléfono, revisé que el video se hubiera guardado. Ahí estaba. 3 minutos y medio que confirmaban lo que yo no quería creer. No pasó mucho hasta que escuché pasos. Era mi esposa, saliendo del cuarto como si nada. Venía en pijama, con el cabello desordenado, con esa actitud tranquila que tantas veces vi cuando me decía que estaba agotada por el día. Me saludó con un simple: «Amor, ¿todavía trabajando?». Yo asentí. No dije nada. No quería que notara nada raro. Ella siguió caminando hacia la cocina, abrió la nevera, se sirvió agua, como si no hubiera tenido a otro hombre en nuestra cama minutos antes. Lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino lo natural que le resultaba mentirme en la cara. La frialdad, la calma. Esa actuación casi perfecta. Pasé toda esa noche sin dormir. Escuchaba cada ruido, cada movimiento, repasando lo que había visto y grabado. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando la casa ya estaba en silencio absoluto, me levanté otra vez y volví al cuarto. Ella dormía profundamente. No había rastros del hombre, por supuesto. Como si todo hubiera sido un mal sueño. Me quedé de pie, mirándola dormir, y solo pensaba: ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Con cuántos lo habrá hecho? ¿Cuántas veces habré estado aquí, bajo el mismo techo, mientras ella jugaba a ser esposa perfecta? Al amanecer, cuando los niños se levantaron para ir a la escuela, yo ya había tomado una decisión. No iba a gritar. No iba a confrontarla todavía. No iba a llorar delante de ella. Iba a recolectar todo lo que pudiera, cada evidencia, cada mentira, cada detalle. Y cuando llegara el momento, iba a mostrarlo de una forma que no pudiera negarlo jamás. El resto de la semana fue un infierno silencioso. Ella se comportaba como siempre, cariñosa con los niños, amable conmigo, sonriendo en las comidas, preguntando por mi día. Yo respondía con monosílabos, fingiendo estar cansado, distraído. Dentro de mí, cada gesto suyo me daba náuseas. Empecé a notar cosas que antes había ignorado. Mensajes que recibía y contestaba con rapidez, pero que borraba al instante.
llamadas en las que se encerraba en el baño para hablar en voz baja. Supuestas idas al supermercado que duraban demasiado. Todo encajaba, todo tenía sentido ahora. No la confronté. En lugar de eso, empecé a grabar. No solo en la casa, sino también en el auto, en llamadas. Cada vez que sospechaba, abría la cámara. Poco a poco, mi galería se fue llenando de fragmentos que armaban un rompecabezas macabro. Y así fue como, una noche de sábado, volví a confirmar lo que ya sabía. Yo estaba dormido en el sofá, y escuché claramente cómo ella abría la puerta trasera de la casa. Esperé unos minutos, fingiendo ronquidos, y entonces tomé el celular y la seguí en silencio. El mismo hombre, otra vez. Entraba confiado, seguro, como si fuera dueño del lugar. No solo lo grabé entrando, también grabé cómo se escabullían al cuarto. Y me quedé ahí, con los dientes apretados, registrando todo sin que me vieran. Lo más difícil fue mantener la calma al día siguiente, desayunando en la misma mesa con ella, mientras hablaba de cosas triviales como si no hubiera hecho nada. Yo asentía, sonreía un poco, y pensaba, sigue hablando, porque muy pronto todo esto se va a acabar. La idea de mostrar las pruebas en una reunión familiar surgió casi de manera espontánea. Estábamos planeando un cumpleaños en la familia de ella, y pensé, si voy a exponer esto, lo haré delante de todos. Que vean quién es realmente. El cumpleaños que se avecinaba era de su hermana menor. La familia de mi esposa es muy unida, todos se juntan para cualquier cosa, y esas reuniones suelen ser largas, llenas de comida, música y conversación. Desde el momento en que mi esposa me lo mencionó, supe que ese era el escenario perfecto. No era solo por venganza. Era porque, en el fondo, yo quería que la máscara cayera frente a los que siempre la veían como la hija ejemplar, la esposa dedicada, la madre amorosa. Quería que supieran la verdad. Los días previos fueron un tormento. Ella seguía actuando con normalidad, incluso cariñosa conmigo, buscaba abrazos, besos en la mejilla, palabras dulces. Era casi como si supiera que yo sospechaba y quisiera cubrirlo con más afecto. Pero para mí, cada gesto era veneno. Yo ya tenía suficientes pruebas en el celular, los videos de esa primera noche, más otros fragmentos que había logrado grabar después. Audios, mensajes, incluso capturas de pantalla que conseguí revisando cuando dejó su celular desbloqueado un descuido. El día de la reunión familiar llegó. Recuerdo que me levanté con una calma extraña, como si ya todo estuviera escrito. Preparé a los niños, nos vestimos y salimos rumbo a la casa de mis suegros. Ella iba manejando, tarareando canciones en la radio, como si nada pasara. Yo miraba por la ventana, repasando mentalmente cada segundo de lo que estaba a punto de hacer. La reunión empezó como siempre, saludos, abrazos, risas, los típicos comentarios de la familia sobre lo rápido que estaban creciendo los niños. Mi suegra se mostró cariñosa, mi suegro estaba en la parrilla, y los cuñados acomodaban mesas y sillas. Nadie sospechaba lo que yo traía en el bolsillo. La comida se sirvió, los brindis comenzaron, y mi esposa estaba en su papel de siempre, riendo, hablando con todos, presumiendo de lo buena madre que era. Esa imagen me daba náuseas. Cuando ya todos estaban sentados y relajados, yo pedí la palabra. Fue raro, porque no suelo ser el centro de atención en esas reuniones, pero todos callaron. Mi esposa me miró extrañada, con una sonrisa forzada, como preguntándose qué estaba haciendo. Saqué el celular del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Abrí la galería, seleccioné un video y lo proyecté en la televisión de la sala, que estaba conectada por Bluetooth. En la pantalla apareció la primera grabación, la puerta entreabierta, las sombras, las risas, las voces de ella y de ese hombre. Al principio hubo silencio absoluto. Nadie entendía qué estaba viendo. Hasta que la voz de mi esposa se escuchó claramente. Y ahí sí, todos se quedaron petrificados. Ella reaccionó de inmediato, saltó de la silla y corrió hacia mí para quitarme el teléfono, gritando que lo apagara. Pero yo ya había bloqueado la pantalla y seguía proyectando desde la nube. El video continuó, mostrando lo suficiente para que no quedara ninguna duda. No eran abrazos inocentes ni una simple plática. Era lo que todos sospechaban pero nunca imaginaron ver con sus propios ojos. Mi suegra fue la primera en reaccionar. Se llevó las manos a la boca, horrorizada, mientras murmuraba el nombre de su hija. Mi suegro, en cambio, se levantó de golpe de la silla, con la cara roja de furia, mirándome a mí primero, luego a ella, como si no pudiera creerlo. Los hermanos comenzaron a murmurar, algunos gritaban, otros preguntaban qué estaba pasando. Yo, sin levantar la voz, solo dije: esto es lo que he vivido los últimos meses. Esto es lo que su hija, su hermana, su esposa ejemplar ha estado haciendo mientras yo trabajaba y cuidaba a los niños. Mi esposa lloraba, me insultaba, me rogaba al mismo tiempo. Pasó de la furia a la desesperación en cuestión de segundos.
Intentaba acercarse a mí, pero yo retrocedía. No quería ni que me tocara. No es lo que parece. Gritaba, entre lágrimas. Claro que lo es, respondí, sin mirarla. Saqué más pruebas. Audios, capturas de pantalla, mensajes borrados que yo había guardado. Los proyecté uno tras otro, como si fuera un juicio. Y en cierta forma, lo era. La familia estaba en shock. Nadie hablaba. Solo miraban la pantalla y luego a ella, sin poder conciliar la imagen que tenían de mi esposa con la mujer que estaba frente a ellos. Cuando terminé, apagué la televisión y guardé el celular. El silencio fue tan pesado que parecía que el aire se había ido de la sala. No estoy aquí para que me digan qué hacer, dije, con voz firme. Solo quiero que sepan la verdad. Que nadie diga después que yo inventé o exageré. Aquí está todo. Me levanté, tomé a mis hijos y caminé hacia la puerta. Mi esposa intentó detenerme, llorando, gritándome que pensara en la familia, que no lo arruinara todo por un error. Pero yo ya no la escuchaba. Detrás de mí, escuché a su padre gritarle con furia, su madre llorando desconsolada, sus hermanos discutiendo entre ellos. Pero yo no volteé. Metí a los niños en el auto, encendí el motor y me fui. Esa noche dormí en casa de un amigo. Pasé horas mirando el techo, procesando lo que había hecho. Parte de mí se sentía aliviado, como si me hubiera quitado una carga inmensa. Otra parte estaba destrozada, sabiendo que mi matrimonio había terminado y que mis hijos tendrían que crecer con esa sombra. Desde ese día no volví a ver a mi esposa de la misma manera. Hubo intentos de hablar, mensajes de arrepentimiento, súplicas de perdón, pero yo ya estaba vacío. El daño estaba hecho, y lo que vi, lo que escuché, nunca podría borrarse de mi mente. Sé que para su familia también fue un golpe enorme. Siempre me trataron bien, pero después de aquella reunión, la relación cambió para siempre. Algunos me apoyaron, otros intentaron justificarla, pero ninguno pudo negar lo que vieron con sus propios ojos. Yo solo sé una cosa, esa noche, cuando recibí la llamada del vecino, pensé que lo peor que podía encontrar era la confirmación de una sospecha. Lo que jamás imaginé fue terminar exponiéndola frente a todos, grabación tras grabación, hasta que no quedara nada que decir. Y aunque muchos me han preguntado si me arrepiento de haberlo mostrado en público, la respuesta es no. Porque en ese momento entendí que lo peor no era su traición, sino su capacidad para actuar como si nada pasara, como si su doble vida fuera normal. La única forma de destruir esa mentira era sacarla a la luz. Y eso fue exactamente lo que hice.